El título, como decías, de mi presentación, Movilidad y accesibilidad hoy hacia el reto de la universalidad, me viene bien enlazarlo con la parte final de la exposición anterior, en la que, tras escuchar a Paz un poco el estudio tan profundo de la edad y del envejecimiento y de las personas, cómo quieren vivir, ella dice, ellos quieren decidir cómo viven y les han escuchado, nos han enseñado casos concretos en los que ellos han dicho cómo quieren y han encontrado respuesta en la administración para poder llevarlo a cabo y entre el esfuerzo privado y público pues han podido ponerlo en práctica. Pues en mi papel, un poco trabajando dentro de la administración y concretamente en el ámbito de la accesibilidad, pues también he tenido esa reflexión de decir cómo la administración puede ayudar a que esto sea real. Y ahí te encuentras precisamente con que lo más importante es escuchar a aquellos que lo viven y que son capaces de transmitirnos a técnicos, pues como muchos de los que estaremos hoy en este foro, en el que a lo mejor en nuestro acercamiento a la accesibilidad ha sido siempre desde un cumplimiento casi normativo, de casi coger el neufer de la accesibilidad y decir, pues esta altura, esta anchura, este pasillo, no sé qué, pero descubres cuando les escuchas a ellos que eso va más allá. O sea, que nuestro papel, incluso como técnicos, tanto en el diseño de ciudad, en el diseño de la movilidad, como en el satisfacer esas necesidades de accesibilidad, es importantísimo, pero analizado desde una mayor profundidad. Entonces, lo que os quería decir es un poco que mi exposición va a ir un poco para ver la administración cómo puede ir respondiendo o cuáles son los pasos que está dando hacia esa universalidad. En concreto, lo que nos vamos encontrando todos los que vivimos en las ciudades es pues lo que vamos viendo en estas imágenes, que las personas se encuentran con problemas de contaminación acústica. O sea, un ruido que a muchas personas pues les provoca una reacción negativa. ¿Eso les hace discapacitados? No, viven una realidad que le impone el entorno. Lo mismo lo que puede ser una contaminación acústica, o sea, atmosférica, disculpad, visual a la hora de cantidad de información acumulada que por mucho de que cualquier persona ante semejante cantidad de información es incapaz de orientarse correctamente hacia el destino que busca. La falta de mantenimiento de nuestros entornos que provocan que algo que ha podido estar diseñado cumpliendo una cierta normativa o unos criterios de construcción adecuados, pues han degenerado en una situación que crea verdaderas barreras para desplazarte y para moverte en ellos. La ocupación del espacio peatonal por elementos que no debieran estar ahí, farolas, bancos, papeleras. La ausencia, como decía también Paz en su como necesidad de las personas mayores, pero no solo de ellos, es encontrar zonas donde poder descansar, zonas donde poderte proteger de cualquier inclemencia atmosférica, o incluso a personas mayores y no solo a ellas, encontrar aseos en las que para no tener que depender de entrar en un comercio o no para poder satisfacer esa necesidad. Y muchas veces pues también nos encontramos defectos de diseño que pueden ser pues por desconocimiento, por lo que sea, o incluso por herencias también de ciudades pues que fueron construidas cuando todavía no existía una normativa concreta. La cosa es que accesibilidad no es hablar de discapacidad. Es el entorno, lo que, como dice aquí este dibujo, lo difícil es andar en una ciudad discapacitada. Es la ciudad o sea, el entorno, el que no solo la ciudad en sí, sino cualquier servicio o cualquier producto, el que discapacita a la persona. Entonces, siguiendo un poco esa reflexión, es cuando entramos a ver cuál es el concepto o qué buscamos cuando hablamos de accesibilidad universal. Existe una definición que ya viene
concretada desde la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad en el año 2006, en el que se le da pues, texto a aquello que podríamos todos intuir a qué se refiere, pero que viene bien verlo escrito y enumerado. O sea, son las condiciones que deben cumplir todos nuestros entornos, los procesos, los bienes, los productos, los servicios, los objetos, los instrumentos, las herramientas y los dispositivos. O sea, todo lo que una persona utiliza en su vida para que puedan ser comprensibles, utilizables y practicables por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma más autónoma y natural posible. Entonces, cuando estamos hablando de accesibilidad universal, estamos hablando que esto se lo tenemos que garantizar a todos, a las personas mayores, como ya hemos podido ver en la exposición anterior, pero tenemos que hacerlo pensando en todos. Existen una diversidad funcional que no tiene fin en nuestro entorno. Hay personas que presentan una discapacidad física, otros una discapacidad sensorial, otro cognitiva. Incluso muchas veces nosotros como turistas podemos encontrarnos en una situación en la que no somos capaces de desenvolvernos en nuestro entorno, o un niño. O sea, es que todos en un momento dado vamos a necesitar o vamos a querer vernos englobados en ese concepto que ahora queremos un poco retirar de discapacidad. O sea, todas las personas somos capaces de desenvolvernos, así las personas mayores, como ha dicho Paz, también, si encontramos un entorno que está pensado para no crearnos barreras. Y ahí aparece pues, en el concepto de diseño universal, que es un poco lo que tendría que venir en el pensamiento de la ciudad, de cualquier herramienta informática que vayamos a utilizar, de cualquier servicio que vayamos a ofrecer. Es que esté hecho para todos, que sea compatible, o sea, pensada para todas las personas, sin necesidad de tener un diseño especializado, que aquí es intentar huir o mejor, de esa adaptación evidente. Dices, esto está adaptado. Dices, no, o sea, es el propio diseño, que es un concepto que he escuchado a Enrique Rovira y que ha sido profesor mío y del que he aprendido mucho, de intentar buscar esta adaptación desapercibida, ¿no? O sea, que pase desapercibida la adaptación de nuestros entornos. Y entonces estamos hablando de que sean elementos de fácil uso, que sean flexibles, que sean intuitivos, que su información pueda ser comprensible, que si te equivocas no pasa nada, esa tolerancia al error, que exija el mínimo esfuerzo físico para poderlo llevar a cabo, que cuente con unas dimensiones apropiadas que permita su comprensión. Esto es lo que debe regir un poco el diseño y sobre todo a nosotros como proyectistas de este entorno en el que vamos a hacer que la gente viva. Tiene que estar en la reflexión, esté o no esté en la normativa, pero ya introducido dentro de nuestra forma de hacer. Y entonces, en lo que es accesibilidad, una de las cuestiones más importantes, sobre todo para nosotros a nivel de proyectistas, o sea, los que luego vamos a darle forma a todas esas calles, a todo su mobiliario, donde el escenario en el que va a desarrollar cada uno su vida, pues supone no romper lo que llamamos la cadena de accesibilidad. O sea, el pensamiento no debe ser puntual, decir, pues mi acera ya tiene esta dimensión o este paso ya cumple con una pendiente. No, o sea, el itinerario, el pensamiento tiene que ser en forma de cadena, en el que yo sepa que las personas pueden acceder, pueden circular, se pueden comunicar, lo van a poder utilizar, se van a poder orientar y en el caso de edificios, como veremos, también podrán evacuarlo, claro. Entonces, hacer como enumeraba en un estudio que se hizo de accesibilidad en el entorno urbano por el Ministerio en el año 2017, enumeraba un poco, hay que intentar responder a todas las preguntas. ¿Me supone un esfuerzo recorrerlo? ¿Me puedo cruzar con otros peatones? ¿Puedo caminar sin llegar a tropezarme?
puedo caminar sin chocarme con elementos que no están por encima del nivel del suelo, pues soy capaz de hacer esos cambios de nivel con escaleras, rampas u otros elementos mecánicos. Voy a tener espacios para descansar, me voy a poder proteger ante una inclemencia si tengo que esperar. Es una zona en la que voy a esperar, pero protegida de cualquier inclemencia. Puedo utilizar todos los elementos como cajeros, contenedores, buzones, papeleras. Puedo cruzar la calle. Puedo utilizar las paradas del transporte. Puedo utilizar las plazas de aparcamiento. Se proporciona una información y una iluminación adecuada que me permite orientarme, que puedo encontrar el destino al que busco. Y puedo acceder a los establecimientos aledaños. El poder tener respuesta a todos estos puntos hace que esa cadena de accesibilidad en el entorno urbano no se vea rota. Existe un estudio del Observatorio de la Accesibilidad en España que se hizo sobre más de 300 itinerarios, más de 300, en el que reflejaba un poco dónde se habían encontrado, dónde se habían producido esas roturas en esa cadena que os estaba comentando. O sea, hay tema de pavimentos deslizantes, escaleras que no cumplen unas condiciones normativas, rebajes adecuados de acera, y el más destacado, con un 64%, son pasos de peatones que no estaban operativos, que no tenían unas condiciones adecuadas. También en referencia a elementos como pueden ser los volardos que se van colocando para identificar los itinerarios o para limitarlos por un diseño incorrecto, por no tener suficiente contraste, por no tener una altura adecuada. Y sobre todo aquí el que ganaba en el ranking era la colocación de alcorques cubiertos que no ocasionaban puntos de posibles tropiezos o de rotura de esa cadena de accesibilidad en el itinerario. También la colocación de bancos no accesibles, papeleras que impiden el paso. En este caso aquí teníamos ancho del itinerario, es lo que os decía, el acceso a los establecimientos, avisadores en los semáforos. Ahí vamos viendo en cuántos de ellos podríamos calcular cuáles son las roturas en esa cadena de accesibilidad. En este caso también ganaba el acceso a los locales. Nosotros, a nivel de Euskadi, no tenemos unos estudios tan exhaustivos. Aquí, por ejemplo, uno de ellos se hizo una encuesta de discapacidad, autonomía personal y situaciones de dependencia en el 2008, pero las dificultades son evidentes, coinciden. Subir y bajar las aceras es donde se encontraban mayores dificultades, poder superar esos obstáculos en aceras, cruzar las calles, identificar cuáles son las calles y las señales. Esas son las principales roturas que encontramos, pero nos gustaría tener pues información más detallada, pero a día de hoy no disponemos de ella. Pero esa cadena de accesibilidad no es únicamente lo que afecta a lo que es el entorno urbano. También tenemos en el interior de ese edificio, de un edificio o de un establecimiento, esa cadena sigue sin tener que verse interrumpida. Puedo llegar al edificio desde el mismo estudio realizado en el 2007, puedo llegar al edificio, puedo acceder a él, puedo utilizar los puntos de atención y de información, me puedo desplazar entre plantas o dentro de la misma planta, puedo utilizar los aseos, tiene suficiente información e iluminación para orientarme en él, puedo utilizar las dependencias y estancias que me ofrece y los servicios a los que yo he acudido a ese edificio, y luego, como os decía, puedo evacuarlo, porque esa sí que ha sido una asignatura especialmente para personas con discapacidad que ha tardado. O sea, primero, como le oí decir a unas personas de una asociación de personas con discapacidad física, decía, bueno, a base de lucha hemos conseguido entrar en los edificios, fenomenal, pero es que ahora también queremos salir. Y efectivamente es una asignatura pues que muchas veces, aunque sí que está recogida en normativa, pues a lo mejor no está con la profundidad que requiere. De nuevo, en lo que es Euskadi,
ya te digo que lo volveremos a insistir, que faltan bases de datos que nos permita hacer afinar un poco en el dato, pero a través de informes de la evaluación de Ararteko, de la evolución de porcentajes de edificios municipales que están abiertos al público y que son accesibles, pues estamos hablando de un 50%. Esos son los que tienen un itinerario desde el exterior, tienen un ascensor accesible y tienen un aseo adaptado. Estamos hablando de la mitad, por lo tanto, la mitad no lo está. Del 2009, también es verdad. Y no solo los edificios públicos, también tenemos el caso de los edificios privados. Ahí también las informaciones, en este caso, viene del censo de 2011, en el que estamos hablando que Euskadi tiene un total en 2011 de 1 millón de viviendas, no de edificios, estamos hablando de viviendas en este caso, de las que, según este censo, el 56% no tienen un acceso, no son accesibles desde el exterior. Y otra de las fuentes que tenemos es el de las ITES, ¿no? En el caso de las inspecciones técnicas de edificios, ya desde 2014 se incorporó que cuando un edificio de más de 50 años, un edificio residencial de más de 50 años, tuviera que hacer una inspección para valorar su estado de conservación, bueno, seguro que todos vosotros conocéis lo que es el sentido de estas inspecciones técnicas, valorar su seguridad, su consolidación estructural, la seguridad para sus ocupantes, su estanqueidad, pues a la vez que se tomaba información sobre estos puntos y se valoraba su necesidad de intervención, se recopilará también información de su estado de accesibilidad, cuál es la accesibilidad que tiene ese edificio y también sobre eficiencia energética. En el último, estos datos que aparecen en pantalla son 2019, pero en el último informe trimestral realizado en el tercer trimestre de 2020 estábamos hablando que pasar inspecciones de edificios, o sea, los edificios que estaban obligados, estamos hablando de casi 79.000 edificios que tenían más de 50 años y debieran pasar la inspección, de los que a fecha de segundo trimestre habían realizado esa inspección y la habían publicado, como manda el decreto de inspecciones, un 47,7%. Y de ellos, de los que sí que existía esa ITE presentada, el 52% necesitaban obras urgentes o muy urgentes en materia de conservación, y además el 77,92% tenían asignaturas pendientes en accesibilidad. Por lo tanto, estamos hablando de un parque edificado pues, muy, muy antiguo. Mercedes, te damos 3 minutos para luego darte paso a las preguntas. Gracias. Uy, 3 minutos, pues sí que me enrollo. Pues paso rápido porque lo importante viene ahora. Lo mismo para transporte, que no me voy a detener, porque es un poco hacer la misma reflexión con el transporte y paso también la normativa que vosotros seguro que la conocéis, pero lo que quería es la primera pregunta que me he hecho al empezar mi intervención. ¿Qué puede hacer la Administración? Ahora mismo, herramientas como las directrices de ordenación territorial, ya en su última edición de 2019, incorpora la accesibilidad como cuestión transversal y establece directrices en las que tienen que regir nuestro diseño de esta ciudad-región que tenemos en nuestra comunidad. Es promover la mezcla de uso, impulso de la proximidad, red de ejes peatonales y accesibles, autonomía de la periferia, conexión de nuevos desarrollos, comercio de barrio. Todo eso favorece la accesibilidad, porque como decía antes Paz, íbamos haciendo como ir solucionando en nuestro entorno cercano para favorecer la vida independiente de nuestros mayores y de muchas otras personas también. Este objetivo y la universalidad que alcanza la movilidad dentro de esta propia
directriz de ordenación territorial que entra en profundidad en lo que es la movilidad dentro de nuestro territorio, la alcanza cuando le da el concepto de sostenibilidad, donde empieza a valorarse también el factor medioambiental, el económico y sobre todo el social. O sea, generar condiciones de vida dignas que vienen en las reflexiones, podemos encontrar esta agenda urbana Bulchato 2050. Y no solo eso, la accesibilidad viene como apellido en muchos otros planes de gobierno, pero de manera suelta. Y por eso, a través de, esto lo paso rápido que lo tendréis para poder consultarlo, el Consejo Vasco de Accesibilidad, creado por ley y en el que se encuentran representados gobierno, diputaciones, ayuntamientos, entidades privadas como las asociaciones de personas con discapacidad, personas mayores, asociaciones de consumidores, promotores, constructores, colegio de arquitectos, de aparejadores y arquitectos técnicos, e ingenieros y caminos locales y puertos, tienen su punto de reflexión y en este consejo. Y él es el que ha intentado promover, visto un poco el diagnóstico de cómo está la accesibilidad a día de hoy, esa información dispersa y desactualizada, los niveles distintos de implicación por parte de las propias instituciones, el desconocimiento y la baja concienciación social en materia de accesibilidad, incluso la escasa formación de los agentes que toman parte en nuestros diseños de servicios y de productos y de ciudad, crean la necesidad de establecer una estrategia de accesibilidad universal para el Euskadi, para poder escuchar, tener un punto donde escuchar todas esas necesidades que PAC, por ejemplo, ha llegado a localizar para un colectivo como son las personas mayores, pero ahí donde puedan tener voz todas las personas, puedan decir cómo quieren su ciudad, cómo quieren vivir, que es lo que decíamos al principio. Y para ello esta estrategia fue aprobada en Consejo de Gobierno en febrero de 2020 y ahora se encuentra en fase de desarrollar su plan de acción, porque no se podía quedar en algo de frases pues muy estratégicas, muy amplias y no llegar a tierra. Entonces, es verdad que todas esas necesidades que la gente desde la sociedad van llegando, necesitamos pues que las administraciones las vayan incorporando un poco a nuestros reglamentos y a nuestra normativa, pero también que sea espejo como punto de encuentro, como plataforma en la que el que tenga una necesidad de formación o de información o de buscar buenas soluciones o aclarar criterios interpretativos de la normativa, los pueda encontrar en una figura, y en este caso lo que se intenta es desarrollar esta estrategia a través del plan. No voy a entrar en enumerar todos los acciones y los objetivos que tiene, pero los principales y como se vienen articulando es como objetivo final, o sea, vienen estructurados como cuáles son los objetivos que buscamos a través de esta iniciativa, cuáles son los cambios necesarios y cuál es la estructura que necesitamos para llevarlo a cabo. Los objetivos se concentraron en el fomento de la innovación y también en el fomento de la accesibilidad para conocer exactamente qué herramientas tenemos para eso poderlo llevar a cabo, cómo garantizamos la atención a las personas, igual incluso estableciendo sellos de calidad, pero eso ya, o sea, sellos de accesibilidad, eso ya se irá concretando en este plan. Los cambios necesarios es sensibilizar y formar a la gente, capacitar en accesibilidad y tener una estructura, como decía, necesaria de gobernanza para poder contar con un observatorio de accesibilidad de manera que sepamos que se está abordando esa universalidad que el concepto de accesibilidad conlleva. No entro, esto os lo dejo para que tengáis un poco con la presentación las líneas principales que ahora mismo están en debate para poder concretar ese plan. Ahora mismo, como os digo, se ha hecho un primer borrador de este plan que se presenta
al Consejo de Accesibilidad este lunes, día 14, y tenemos intención que de aquí a marzo hacer el contraste con las asociaciones, tanto miembros del Consejo como externos a él, para poder ir definiéndole, porque lo que se busca es toda esa demanda que llega desde los agentes sociales puedan verse reflejados en documentos que rijan un poco nuestra manera de hacer y garanticemos con eso una calidad de vida, que es el objetivo, una calidad de vida para todos, atendiendo a las distintas circunstancias que tenemos en nuestra sociedad. He acelerado al final, igual hasta me he pasado, vosotros me decís. Bueno. Pero por todo lo demás, muchas gracias y espero que haya sido de vuestro interés. Muchas gracias a ti, Mercedes. Bueno, ha sido muy interesante, o sea que te has pasado de tiempo un poquito, pero no pasa nada. Vamos a ver, yo de todas las cosas que has dicho, todas muy interesantes, pero sobre todo me ha parecido como muy gráfico eso de que la que es discapacitada es la ciudad. Y bueno, la verdad es que también me parece que lo que se desprende de lo que nos has expuesto es que las cosas están cambiando en el sentido que desde la propia administración pues pretende crear un modelo de gobernanza que efectivamente acometa estas estrategias para hacer ciudades más amigables, ¿no? Sí. Estamos en la ciudad y también el paso hacia el edificio y en el interior del edificio, claro que sí. Sí. Hombre, y el papel no sé si tenemos alguna pregunta. Me parece que no hay preguntas. De todas formas, Mercedes, este tema lo vamos a seguir debatiendo posteriormente a partir de las 12:30 en la mesa redonda